Luego tenemos por acá la úlcera péptica, ¿ya? La úlcera péptica es una solución de continuidad, ¿no es cierto?, que sobrepasa la muscularis de la mucosa. Como pueden ver, la más frecuente es la úlcera duodenal, esa es la más frecuente, pero la más grave es la úlcera gástrica. ¿Y por qué podemos decir que la más grave es la gástrica? Porque el 5% de las úlceras gástricas son cáncer, ¿ya? El 5% de las úlceras gástricas son cáncer. Muy bien, entonces por eso decimos que es la más grave. Y acá claramente ustedes pueden ver que la causa más frecuente de úlcera péptica, sea duodenal o sea gástrica, es la bacteria, el Helicobacter pylori, es la causa más frecuente, ¿no? Entonces conozcamos un poco más de esta bacteria. El Helicobacter es un bacilo gram negativo, flagelado, microaerófilo. Bacilo gram negativo, flagelado, microaerófilo, que tiene como principal factor de virulencia a esta enzima, la enzima ureasa, que es la que neutraliza el ácido gástrico, es la que hace injuria de la mucosa gástrica. Este es el principal factor de virulencia, ¿ya? La enzima ureasa, porque tiene otros factores, lipopolisacárido, ¿no?, la toxina vacuolizante, etc. Pero el más importante es la ureasa, principal factor de virulencia. Ahora, ¿cómo se produce la infección por Helicobacter pylori? Por vía oral fecal, ¿no? Transmisión fecal oral, por alimentos o agua contaminada. Entonces, por alimento o agua contaminada ingresa el Helicobacter, infecta la mucosa gástrica. Ojo, el 50% de la población está infectada por Helicobacter. O sea, de cada 2, 1 tenemos Helicobacter. Pero solo el 10 a 30% va a ser clínica. 10 a 30%. Una cosa es la infección y otra cosa es enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, estamos infectados el 50%. Pero van a ser enfermedad y ahí es donde vamos a dar tratamiento en el 10 a 30%. ¿Y qué patología genera el Helicobacter? Tenemos lo inicial, la gastritis. Y la gastritis puede ser a nivel del antro o a nivel del cuerpo del estómago. ¿Cuál es lo más frecuente? A nivel del antro. Gastritis atrófica del antro, ¿ya? Y miren con qué se relaciona la gastritis del antro con la úlcera más frecuente, la duodenal, que se va a formar en altas condiciones de ácido. Cuando se produce bastante ácido clorhídrico, eso genera la úlcera duodenal. ¿Estamos? Ya está. En cambio, miren cuando se produce la gastritis del cuerpo. La gastritis del cuerpo se va, ¿no es cierto?, la gastritis atrófica del cuerpo, ¿con qué se relaciona? Miren, con bajo nivel de producción de ácido. ¿Y a qué evoluciona? A úlcera gástrica. Miren la fisiopatología diferente. Si te preguntan, ¿qué úlcera se produce en altas condiciones de ácido? La duodenal. ¿Qué úlcera se produce en bajas condiciones de ácido? La gástrica. La gástrica, ¿ya? Entonces la gastritis del antro, que es la más frecuente, se asocia a úlcera duodenal y altas condiciones de ácido. En cambio, la gastritis del cuerpo se asocia a úlcera gástrica y a bajos niveles de producción de ácido. Y esa gastritis del cuerpo en menor frecuencia, también miren a qué evoluciona. Metaplasia, luego displasia y luego cáncer. Ahí está el famoso adenocarcinoma gástrico. Adenocarcinoma gástrico, que es el cáncer más frecuente del estómago, ¿no? Y luego tenemos el segundo cáncer más frecuente, el linfoma tipo MALT.
Es un linfoma. MAL significa tejido linfoide asociado a mucosa. Tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Ya? Es un linfoma. ¿Hodgkin o no Hodgkin? ¿Alguien se recuerda de hematología? ¿Qué es el linfoma tipo MAL? ¿Hodgkin o es un linfoma no Hodgkin? No Hodgkin. ¿De alto o bajo grado? Bajo grado. El linfoma de Burkitt es de alto grado. El MAL es de bajo grado. ¿Ya? Cuando te pidan definir qué es el linfoma de MAL, el linfoma tipo MALT es un linfoma no Hodgkin de bajo grado que se asocia a Helicobacter pylori. En cambio, el linfoma de Burkitt, ¿a quién se asocia? Epstein-Barr, ¿correcto? Epstein-Barr, ¿no? Ya está. Entonces, en resumen, miren, ahí está el Helicobacter con el estómago. ¿Y con qué se relaciona el Helicobacter? Ahí está, esto está demostrado, ¿no es cierto? Que se asocia con gastritis, con úlcera y con cáncer. Con eso se asocia el Helicobacter pylori. Tiene un rol patogénico importante, ¿no? En la patología digestiva, ¿ya? Pero también cada vez se va demostrando que el Helicobacter tiene asociación con patologías extradigestivas. Una de ellas es el PTI, que ya también está bien demostrado, la púrpura trombocitopénica inmune. Cuando tengan un paciente con PTI y no responde a corticoides, descarten infección por Helicobacter pylori, ¿ya? El Helicobacter pylori también se asocia a PTI, anemia ferropénica de difícil tratamiento, etc. ¿Ya? Muy bien, entonces no solo se asocia a patología digestiva, sino también extradigestiva. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Helicobacter? Endoscopía más biopsia. Endoscopía más biopsia, que vienen a ser las pruebas directas, ¿ya? Las pruebas directas. Entonces ahí tenemos el test de ureasa, histología, con tinción Yensa, es la que se utiliza de forma específica, y el cultivo, ¿no? Y el cultivo. Muy bien, entonces esas son las pruebas directas, ureasa, histología y cultivo. Como ven, tienen alta sensibilidad y alta especificidad. Luego tenemos acá los métodos indirectos, ¿ya? ¿Qué pruebas indirectas tenemos? La más importante, el test de aliento, que sirve para monitorizar el tratamiento. La endoscopía y la biopsia con las pruebas directas sirven para el diagnóstico, pero para monitorizar el tratamiento es la prueba o test de aliento, para ver si hemos erradicado o no, ¿no? La que menos sirve es la serología, miren, porque es la que tiene menos sensibilidad y especificidad, ¿ya? Menos sensibilidad y especificidad, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, y acá, por ejemplo, tenemos la terapia erradicadora del Helicobacter pylori, ¿no? Tenemos la triple terapia. Acuérdense, la mnemotecnia es OCA. Omeprazol, claritromicina y amoxicilina, ¿no? Omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Por 14 días. Es mejor la pauta prolongada, ¿ya? Para evitar la resistencia. O la cuádruple terapia, que es el esquema BOM, ¿ya? Bismutol, omeprazol, metronidazol y tetraciclina, ¿ya? Bismutol, omeprazol, metronidazol y tetraciclina, ¿ya? Es el esquema llamado BOM. Muy bien, también por 14 días. Con eso erradicamos al Helicobacter, ¿ya? Son las pautas erradicadoras. Muy bien, si te preguntan dónde se localiza más frecuentemente la úlcera duodenal, es acá. Bulbo duodenal, primera porción. En el bulbo es donde se localiza más frecuente la úlcera, ¿no? Duodenal, ¿no? 90% está en el bulbo, primera porción. Si te dicen úlcera gástrica, acá, curvatura menor, en la llamada incisura angularis.
curvatura menor. Incisura angularis. Hay una clasificación para la úlcera gástrica, se llama clasificación de Johnson para la úlcera gástrica. ¿Ya? Clasificación de Johnson. Entonces tenemos por acá el Johnson 1, ¿correcto? Que es la más frecuente, porque miren dónde se ubica, en la incisura angularis. 2 es cuando tiene dos úlceras, una en el duodeno y otra en el estómago. 3, antropíloro, ¿correcto? 3, antropíloro. 4, fondo gástrico. Y la 5 es cuando es producido por AINES, que es la segunda causa más frecuente de úlcera. Después del Helicobacter, la causa más frecuente de úlcera es AINES. ¿Cuáles son los AINES más gastrolesivos? Ketorolaco y piroxicam. Ketorolaco en primer lugar, piroxicam en segundo lugar. Son los más gastrolesivos. Mucho cuidado en adultos mayores. Pueden generar úlcera y eso genera hemorragia digestiva, ¿no? Ya está. Entonces son los tipos de úlcera gástrica según la clasificación de Johnson. ¿Y qué habíamos mencionado? Que la úlcera gástrica se produce por bastante o poco ácido. La úlcera gástrica en un contexto de poco ácido, ¿correcto? Pero el Johnson 2 y el Johnson 3 son una excepción a la regla, porque son hipersecretores de ácido. El 2 y el 3 son hipersecretoras de ácido. Ese es el dato que deben tener presente, ¿ya? Muy bien, ¿cómo se manifiestan clínicamente? Ahí ven, la úlcera duodenal es la más frecuente en gente joven, grupo O, alcohol, tabaco. Úlcera gástrica en gente mayor, grupo A, cafeína, fármacos como los AINES, corticoides, ¿no? Anticoagulantes, etcétera, pueden generar úlcera. Las úlceras de estrés, acuérdense, por isquemia, ¿no? En un paciente quemado, ¿cómo se llama esa úlcera? No, Cushing es en tequeados. TEC, politraumatizados, Cushing. Acuérdate de arriba, ¿no? Cushing, ¿ya? Cushing, tequeados. O pacientes grandes quemados, es las úlceras de Curling. Curling es en grandes quemados. Y Cushing en grandes politraumatizados, pacientes tequeados, etc. Estas son las llamadas úlceras de estrés, que se producen por isquemia. ¿Ya? Isquemia. Muy bien, entonces ya hemos visto los tipos de úlcera. ¿Cómo se manifiestan clínicamente? Con la llamada dispepsia. O sea, cuando un paciente viene por la clínica, clínicamente viene por una dispepsia, ¿no? Uno no dice úlcera, porque úlcera, gastritis es un término anatomopatológico. Tengo que hacer endoscopía, biopsia, ver la lesión. Pero el paciente viene con esta clínica, dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? La dispepsia es el dolor a nivel del epigastrio, ¿no? Disconfort en la boca del estómago. Es la llenura postprandial, ¿ya? La saciedad precoz. Se llena rápido, después de comer tiene disconfort, llenura postprandial o dolor epigástrico. Eso viene a ser la dispepsia, ¿correcto? El 70% de las dispepsias son llamadas funcionales. El 30% es orgánica. Y de la orgánica, ¿cuál es la más frecuente de origen benigna? La úlcera péptica. Dispepsia orgánica de origen benigno, úlcera péptica. De origen maligno, cáncer, ¿no? Cáncer de estómago, un adenocarcinoma. Muy bien. Esto está asociado con la edad, pues un adulto que tenga dispepsia, ¿no? 50, 60 años, te dicen, caso clínico, 50, 60 años con dispepsia persistente. Hay que hacer la endoscopía, porque puede tratarse de un cáncer, ¿no? Un cáncer de estómago. O patología orgánica, una úlcera, etc.
funcional, este es un diagnóstico de exclusión. También le llaman dispepsia no ulcerosa, ¿no? Porque es algo no orgánico, funcional o no ulcerosa. Recuerden acá los criterios de Roma 3. Son los de la dispepsia funcional. Criterios de Roma 3, ¿no? Donde el paciente tiene que estar con este cuadro mínimo en los últimos 6 meses. Problema crónico, ¿no? Y no debe haber dato de organicidad. O sea, no debe haber baja de peso, anemia, sangrado, ganglios, etcétera, pues, ¿no? No hay dato de organicidad porque es un cuadro funcional, ¿ya? Así se clasifica la dispepsia. Muy bien, entonces en la clínica el paciente con úlcera viene con esta clínica, ¿no? Ahí está, miren, la úlcera venal, el típico ardor en la boca del estómago que lo alivia la comida y empeora en ayunas, ¿no? El cuadro típico, en ayunas se empeora, con la comida mejora. Lo atípico es la úlcera gástrica, es un dolor mal definido, la comida despierta el dolor, es lo contrario, ¿no? Entonces la úlcera gástrica tiene clínica típica. Y toda úlcera gástrica se biopsia. ¿Por qué toda úlcera gástrica se biopsia y se confirma su cicatrización? Porque el 5% es cáncer. Entonces, como el 5% es cáncer, toda úlcera gástrica se biopsia y se confirma su cicatrización, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera? Y tenemos a la cabeza la hemorragia, ¿no es cierto? La hemorragia es la complicación más frecuente, sobre todo en adultos mayores, principal indicación de cirugía y mortalidad, sobre todo en adultos mayores, ¿ya? Melena, hematemesis, hay que hacer endoscopía, dar su tratamiento con omeprazol, tratamiento endoscópico, si es refractario ya cirugía, ¿no? ¿Cuándo se opera? Cuando el sangrado es masivo refractario. Sangrado masivo refractario hay que operar. Segunda complicación más frecuente, perforación. Sobre todo las de cara anterior se perforan. Ahí la clínica que te van a dar es paciente con antecedente de úlcera y viene por un abdomen agudo quirúrgico. O sea, tiene signos peritoneales. Bloomberg, rebote positivo, o te dicen este dato clínico, el signo de Jover, ¿no? Que es la desaparición de la matidez hepática. Ese es el signo de Jover, desaparición de la matidez hepática, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿por qué desaparece la matidez hepática? Porque al perforarse se produce un neumoperitoneo, que se va a confirmar con una radiografía simple tóraco-abdominal en bipedestación. Con eso vamos a ver el neumoperitoneo, ¿ya? Entonces, si te ponen un caso clínico de joven con antecedente úlcera y viene con un abdomen agudo, signo de Jover, hay que pedirle placa en bipedestación, confirmamos el neumoperitoneo, hay que operar. Parche de Piplon, que se llama parche de Graham, ¿ya? Es un parche de epiplon. Penetración, los de cara posterior, ¿correcto? Esto tiene manejo médico, ya no es quirúrgico. La duodenal, a donde se penetra al páncreas, y la gástrica al hígado o al colon. Como la más frecuente es duodenal, entonces la penetración se hace al páncreas, generando una pancreatitis. Eso genera una pancreatitis. Pues hay dolor que se irradia a la espalda, eleva amilasa, manejo médico, ¿no? Manejo médico. La obstrucción ya es rara, ¿no? Por la fibrosis, el antro píloro se obstruye, generando vómitos, distensión abdominal. Hay que hidratar al paciente, colocarle su sonda, dilatación endoscópica y en algunos casos cirugía, pues, ¿no? Pero la mayoría responde a la dilatación endoscópica. El 70-80% responde a la dilatación endoscópica. Acá casi ya no se ve cuadros de obstrucción por úlcera, ¿no? Eso se veía antes. Pero ahora con el manejo antisecretor ya no se ve.